Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Les saluda Eduardo Arévalo en esta emisión de debate. Pues es un placer y le invitamos desde ya a que nos pueda sintonizar en las diferentes plataformas y participar en nuestro último segmento de la entrevista a través de sus preguntas para nuestro invitado esta noche, que tenemos el gusto de recibir a Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Eduardo, qué gusto. Va a ser un placer compartir estas buenas noticias con el pueblo salvadoreño. Muy bien, mucho que platicar esta noche con usted. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, antes de entrar al aire, Juan Pablo, estábamos hablando de mucho trabajo, sin duda, a pesar de ser un periodo festivo que tiene el banco. Pues obviamente con esto del fideicomiso para amortización y apoyo del aumento del salario mínimo se ha incrementado la carga, pero lo hablábamos también antes, que también la colocación de créditos y hay mucho trabajo, sobre todo en los últimos días. Sí, lo que sucede es que el banco ha ido convirtiéndose en un ente importante en la economía del país a partir de su transformación. Recordemos que hay una razón fundamental por la que antes no existía Bandesal en el vocabulario de los salvadoreños. Nadie sabía exactamente para qué existía Bandesal y ahora la gente lo tiene muy claro, es más, nos busca con mucha demanda. Y es en función que estamos manejando diferentes opciones. Por un lado, los créditos naturales que nosotros estamos dando en primer piso, o sea, de forma directa, de banco al empresario, que tiene condiciones muy favorables, muy beneficiosas, y que todo el mundo está buscando tener ese tipo de apoyo financiero. Si a eso le sumas que también tenemos garantías parciales de créditos, que también son importantes, que también tenemos entrenamiento empresarial muy robusto para la gente que se está haciendo emprendedora, que está comenzando, que es pequeño empresario, y si a eso le sumas los fideicomisos, pero particularmente FIDEMPRESA, 600 millones se dice fácil, pero colocarlos con toda la técnica y el procedimiento y el criterio bancario, pues no es nada sencillo, absolutamente nada sencillo. El banco entiende con instrucciones precisas de nuestro presidente que este dinero hay que canalizarlo a la mayor brevedad posible, porque somos los que estamos inyectando el dinero que marca una diferencia. En la medida que cae en manos de empresarios que adquieren materia prima, que adquieren productos, que adquieren servicios, eso genera una cadena virtuosa en la economía espectacular. Si a lo mejor en el transcurso de la entrevista hablamos de algunas cifras actualizadas de FIDEMPRESA, un poco para entender la dimensión de todo lo que estamos inyectándole a la economía. Y obviamente nos preparamos para contingencias como la del subsidio, así como manejamos el subsidio en noviembre y diciembre, el subsidio a los diferentes sectores artísticos, artesanos y todo lo demás que subsidiamos más recientemente. Y ahora que vamos con nuestro tercer ejercicio de subsidios, esta vez para apoyar a todas las MIPYMES, con lo que es el incremento al salario mínimo. Sí, es que eso hay que dejarlo claro, FIDEMPRESA no solo es para lo del salario mínimo, es un proyecto que ya estaba, el cual incluso la parte de lo del fideicomiso para el salario mínimo son 100 millones. 100 millones Estamos más. hablando de 600 millones. Más 100. Más 100 millones. O sea, este va a ser el fideicomiso que va a pasar a la historia por un buen rato. No va a ser fácil tener otro fideicomiso de esta dimensión y de este tamaño. Estamos hablando que ya FIDEMPRESA se convirtió en un fideicomiso de 700 millones de dólares. O sea, 700 millones de dólares que tenés que gestionar en el transcurso de un año prácticamente, pues de verdad nos ha puesto a prueba las capacidades del banco. Un banco que al mismo tiempo se estaba convirtiendo en primer piso, un banco que apenas está extendiendo su presencia. Hemos abierto San Miguel, estamos por abrir Santana, porque era un banco que solo existía en San Salvador. O sea, ni siquiera tenía presencia a nivel regional. Lo estamos regionalizando en la primera etapa y después vamos a abrir ventanillas en varios departamentos, la manera de ir acercando los servicios de Bandesal, aunque estamos ya poniendo las primeras piedras para convertirnos en un banco digital. O sea, estamos llevando todo al mismo tiempo, como lo hace nuestro gobierno. No podemos ir una cosa tras la otra porque hay demasiado atraso y tenemos que ir cumpliendo las expectativas de la población. Entonces, estos 100 millones que se están adicionando a partir de la reforma, donde nos incorporan
poder apoyar a las MIPYMES durante un año con el incremento al salario mínimo, es otro trabajo extra, porque hay que preparar normativa interna, procedimiento interno, tecnología, todo se adecua al programa que vamos a ejecutar. Finempresa tenía 3 programas. El subsidio inicial que se les dio a las MIPYMES en el marco de la pandemia, así es. Los créditos formales para las empresas formales y los créditos para el sector informal. Esos eran los 3 programas que constituían los 600 millones de dólares. Pero hoy nos están dando un cuarto programa, y ese cuarto programa es subsidiar el incremento al salario mínimo a las micro, pequeñas y medianas empresas formales. Estamos hablando, según los datos, de 13.500 micro y pequeñas empresas que estarían siendo beneficiadas en un periodo, como lo decía el presidente, de 12 meses. De 12 meses. Y déjame decirte que ahí hay la complejidad, que cada subsidio tiene su complejidad. Y si debo ser honesto, el de los artistas nos sacó canas verdes, ¿verdad? Porque había que hacer todo un proceso de validación de currículum artístico, etcétera, etcétera. Pero lo hicimos con éxito. Y más de 8.500 artistas fueron bendecidos, ¿verdad? Con ese subsidio tan importante que dio nuestro gobierno. Pero ahora vamos a las MIPYMES. Y ahí ya hicimos un ejercicio en noviembre y diciembre del año pasado. Ya tenemos identificados más o menos cuántas son. Pero hoy vamos a un segmento bien específico. Solo aquellos empleados que ganan el salario mínimo. O sea, para ir poniendo las piezas en su lugar, nosotros vamos a subsidiar toda empresa que tenga entre 1 y 100 empleados. Siempre y cuando en ese universo de empleados existan algunos, muchos o todos que ganen el salario mínimo. ¿A ellos qué les vamos a dar? El incremento que van a necesitar para coberturar el incremento que se ha dado, pero además también las cuotas previsionales que van a pagar de IS y de AFP en proporción al incremento. Es que ese era alguno de los puntos. Había gente que decía, no, es que van a pagarle el salario a estos empleados. O sea, no, es el ajuste para llegar al porcentaje para que ganen el salario mínimo de cada empleado. Sí, y no dudo que ha habido confusión en eso, Eduardo, y qué bueno que lo podemos aclarar. El gobierno, nuestro presidente Nayib Bukele, lo que está haciendo es protegiendo la micro y pequeña empresa, o sea, y mediana empresa. Está diciendo, ya los trabajadores no pueden subsistir con ese salario, porque a raíz de la tremenda inflación que se está generando por la impresión de dinero descomunal que están haciendo las grandes potencias, hay un efecto que no podemos detener, decía el presidente, y es que los precios van a variar. Como eso no lo podemos evitar, lo menos que podemos hacer es salir en auxilio de esos segmentos más desprotegidos, los que a duras penas alcanzan a sacar adelante la vida de su familia con el salario mínimo. Pero no quiero tampoco que las MIPYMES vayan a quebrar, o vayan a verse afectadas, o vayan a despedir personal. Entonces, dice, subsidiémoslas por un año, en una operación genial, el incremento que van a tener. De manera que la planilla que van a seguir cancelando será la misma que cancelaban hasta el mes de julio. O sea, no van a tener alteración. Si alguien ganaba el muy salario mínimo, pues le vamos a incrementar lo que haga falta para llegar a los 361, que es más o menos el nuevo salario mínimo. Pero a la par de eso le vamos también a subsidiar la cuota patronal del seguro y de la AFP proporcional a ese monto que va a incrementar. Y si alguien ya ganaba 325, 330 o 340, bueno, pues la colita que le hace falta, como en buen español, para llegar a los 361, eso es lo que le vamos a depositar, adicionándole siempre lo que proporcionalmente le corresponde a las cuotas previsionales de AFP y de Seguro Social. ¿Ya se tiene establecido, Juan Pablo, de dónde va a salir estos 100 millones de fideicomiso? Okay. Porque se estaba hablando del presupuesto general de la Nación, pues obviamente se hablaba una parte de letes, pero no se conocía en certeza. Fíjate que esa materia, Eduardo, no es tan mía, es más del Ministerio de Hacienda, porque claro, lo que el ministro ha dicho es que él ya está haciendo toda la planeación para tal. Y él tiene dos opciones, o deposita los 100 millones de una sola vez, o lo puede ir haciendo gradualmente cada mes. A lo mejor cada mes vamos a necesitar 7 millones y medio, 8 millones. Entonces él puede perfectamente, si no tiene los 100 millones, ir depositando cada mes lo que vamos a requerir para depositárselo a los empresarios. En eso nosotros estamos tranquilos, él ya tiene el compromiso, él ya dijo que tiene la planificación. Entonces, como banco no nos queda más que operativizar. Ahora bien, lo que le estamos diciendo a los empresarios es que hoy, a diferencia, y ahí es donde nos puede variar un poquito el número, de cuando subsidiamos, ahora no hay, por ejemplo, limitantes de si estás solvente con el Estado, si estás con buen récord crediticio, si está, o sea, basta que tengas empleados, que los tengas inscritos en el Seguro Social
y que estén ganando el salario mínimo, esas 3 condiciones fundamentales bastarán para que pueda ser beneficiado con el subsidio para el incremento al salario mínimo. Creemos que va a ser una operación bastante expedita. Si acaso el primer mes va a ser un poquito más trabajoso para Bandesal, porque tiene que montar toda la parte tecnológica, la parametrización, los procesos, los procedimientos, la parte normativa, que siempre es aprobada por un consejo de administración, establecer los convenios o contratos de cooperación con las demás instituciones financieras que nos van a ayudar a canalizar estos recursos. Y hoy lo queremos hacer tan sencillo que el empresario no tenga ningún estrés, que de una buena vez le validemos su información que él nos va a subir a nuestro sitio web. De un solo lo vamos a validar con las del Seguro Social, con la base del Seguro Social, y una vez el Seguro nos diga que eso es coincidente, eso queda aprobado automáticamente. Y de una buena vez se mandarán los depósitos a la cuenta de ahorro o cuenta corriente que el empresario nos haya señalado, en el banco que él nos haya señalado, y le estaremos notificando de forma simultánea tanto a la institución financiera que tiene esa cuenta de ahorro, como al empresario de que ya está depositado su subsidio del respectivo mes. Una transferencia electrónica. Totalmente. Vamos a ocupar la plataforma del Banco Central de Reserva, que puede perfectamente canalizar las transferencias hacia todos los bancos del sistema. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a hablar al regresar quiénes aplican y los requisitos que deben de cumplir estas empresas, micro, pequeñas empresas, para poder participar, así como detalles importantes de los amigos televidentes que puedan participar también de la entrevista. Así que ya regresamos, vamos a la pausa. Bueno, dejábamos abiertas 2 preguntas, Juan Pablo, antes de la pausa. Uno, los requisitos que deben cumplir los pequeños y medianos empresarios, y la segunda es el mecanismo para obtener estos fondos. Listo. Con los requisitos como muy sencillos, extremadamente sencillos, que tenga empleados entre 1 hasta 100 empleados, no más. Si se pasó de 100 empleados ya no lo podemos subsidiar. Número 2, que los tenga inscritos en el Seguro Social. O sea que de forma, a través de su número patronal, esté cotizando por ellos en el Seguro Social. Y número 3, que tenga en ese universo de empleados algunos, muchos o todos que ganen el salario mínimo. Esos son los requisitos básicos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Con la información que él nos suba, y aquí hablando de la parte del procedimiento, él nos va a subir la información al sitio web, que nosotros vamos a abrir una ventana en nuestro sitio web de firempresa.wod.sb. Lo vamos a habilitar a partir del 16 de agosto. Correcto. Ese día, a partir de ese día, ellos van a poder subir la información de su empresa. ¿Qué van a subir ahí? Las muy formalidades, lo que tienen el escritorio guardado. O, por supuesto, su escritura de constitución, su tarjeta de IVA o de NIT, su NIT, por supuesto, el de representante legal, el número de cuenta de ahorro o corriente, el banco en el que se encuentra, la identificación que vamos a requerir para canalizar los recursos. Eso es nada de ir a buscar a ningún lado, no le estamos pidiendo solvencia ni nada, o sea, simplemente es información básica que tiene su financiero o su legal en su respectiva oficina. Cuando usted suba esa información al sitio web, nosotros inmediatamente vamos a procesar varios datos. Con eso vamos a viajar a la base de datos del Seguro Social y vamos a poder confirmar que ese es su número patronal, que esa es su empresa, que ese es su número de empleados, que efectivamente usted tiene X número de empleados ganando ese salario mínimo, y hacemos el proceso de validación totalmente automatizado. Validado eso, nosotros inmediatamente hacemos los cálculos, ahí sí ya entra la mano humana, para hacer el cálculo de cuánto es lo que le vamos a subsidiar mensualmente. Establecido el monto y debidamente validado y verificado por nuestros equipos, entonces se le informa a ambos, tanto a la empresa como a la institución financiera, de que va ese abono a la cuenta de ahorro. Y el patrono entonces podrá ir a retirar ese dinero para complementar el pago de su respectiva planilla. Estamos claros que los empresarios van pagando van reportando al Seguro Social en los 5 días hábiles posterior a finalizar el mes su respectiva planilla. Y es la que nos sirve de base a nosotros. Vamos a comenzar con la de julio, vamos a tomar como base de la de julio. Nosotros estimamos y esperamos que no más del 15 de septiembre hayamos hecho la carga, o sea, el abono a cada una de las empresas con el incremento del mes de agosto. Y así vamos a ir en lo sucesivo, los restantes meses, hasta que completemos los 12 meses que ha establecido nuestro gobierno, que se va a apoyar
a los distintos sectores productivos de la micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, a partir del 15 de septiembre se comenzarían a realizar los primeros pagos. Es correcto. Recordemos que de ahí para allá la carga va a ser masiva. ¿Ya? Ya el siguiente mes va a ser todavía más fácil, pero más o menos esa es la diferencia que el empresario debe tener en mente. Si a él le tocó que poner ese dinero para poderle cancelar a su personal en el mes de agosto, 15 días después está recibiendo lo que gastó como incremento, lo que invirtió como incremento. Y así sucesivamente durante los 12 meses hasta coberturar hasta el mes de julio del próximo año. He estado leyendo algunos artículos y algunas opiniones de pequeños y medianos empresarios o algunas gremiales de ellos, donde hay expectativa de la recepción de ese dinero y también quizás es natural hasta cierto punto ese temor de decir, y si no llega a tiempo, yo con ese dinero es con el que trabajo, ya no podría seguir pagando, no podría estar retrasando, me genera problemas. Es natural pensar en eso, en un mecanismo que está por implementarse. Pero si los empresarios hacen memoria, Bandesal ha demostrado ser muy ágil. No es primer subsidio que vamos a manejar. No es lo mismo, por ejemplo, validar un subsidio para un artista, en el caso anterior, que teníamos que recibir la información, ir a chequear sus redes, verificar su currículum artístico, asegurar que realmente era artista. Y eso nos robaba un poco de tiempo y a veces no nos terminaba de completar la información y ahí atrasaba. Que un simple proceso automático en el que usted nos manda la información, de forma automatizada nuestro sistema se enlaza con el del Seguro Social, valida la información y en cosa de horas, en cosa de días, rapidito, tenemos la información confirmada y validada. Entonces nosotros esperamos ser muy eficientes en esto, estamos dando los datos conservadores con los que creemos que vamos a operar, pero la idea es ser lo más efectivos posibles en canalizar esos recursos sin ningún retraso. Así han dado las instrucciones, hemos recibido las instrucciones precisas del presidente Nayib Bukele y no pretendemos retrasar de ninguna manera esos recursos para no distorsionarles, porque sabemos que son pequeñas empresas, que el flujo de efectivos es vital para ellos. En el caso, podrían obtener empresas que no sean tan pequeñas, digamos pasando del rango de mediana a gran empresa, este beneficio, o solo aplica exactamente pequeña y mediana empresa. En este caso estamos circunscritos a lo que la ley nos ha establecido y la ley nos establece que entre 1 y 100 empleados. Te voy a poner un ejemplo práctico. Se van a ver favorecidos aquellos que manejando volúmenes de venta muy fuertes solo tienen 60 empleados. Y si ahí tienen 10 con salario mínimo se van a ver favorecidos. Pero también se van a ver afectados en contraposición aquellos que tal vez no siendo tan grandes sí tienen 200 empleados o 150 empleados y tal vez sus ventas no son tan grandes. Pero en ese caso no vamos a poder hacer nada porque no podemos cambiar lo que ya la ley nos establece. Y el parámetro que tenemos para establecer qué es una mediana empresa son los 100 empleados. Entonces ahí sí está claramente establecido por la ley y ningún reglamento que nosotros podamos aprobar en el Consejo de Administración podría violentar esa disposición legal. ¿Podría ser necesario inyectar más fondos en un futuro a los 100 millones? De repente, si va pasando el tiempo, más empresas se van registrando. Nosotros estimamos que no. Estimamos que hemos sido muy asertivos en el dato de los 100 millones y que estamos preparados hasta para toda contingencia que nos puede aparecer en el camino. La verdad, ya revisando a detalle, estamos muy satisfechos del monto que se ha establecido y agreguémosle que ese dinero va a generar un efecto bien interesante porque se va a convertir en una especie de economía circular. Te lo pongo de esta manera. Está demostrado que la gente que gana salario mínimo no tiene la capacidad de ir a gastar a los grandes almacenes, ni a los grandes centros comerciales, ni a los grandes supermercados. Es gente que normalmente ahorra su dinero y lo canaliza en los mercados, en las pequeñas tiendas, en los pequeños talleres, en las pequeñas ventas de ropa, etcétera, etcétera. Esa es una bendición porque entonces los 100 millones que van a entrar van a aumentar el poder adquisitivo de los empleados que se van a ver favorecidos. Y agregarle lo que se van a favorecer con la gran empresa que no va incluida acá. Y lo que se van a favorecer vía empleados públicos, que también hay muchos ganando salario mínimo y que obviamente van a subir. Y más lo que se van a incrementar con los empleados municipales, que también podrían estar ganando salario mínimo y van a ganar más. Si hacer la suma,
pueden ser hasta más de 200 millones los que se van a inyectar a la economía. Va a aumentar el poder adquisitivo de cada uno de los empleados. Esos empleados que van a poder comprarle más a la señora del mercado, a la tienda, al señor del taller, a la costurera, etcétera, etcétera, que en resumen aquí es donde baña al sector informal. El sector informal se va a ver favorecido también. ¿Por qué? Porque va a haber más gente con mayor capacidad de compra, justamente al sector de ellos, porque el salario mínimo va para ellos. Entonces ahí se va armando una economía circular donde ya genera un efecto positivo, no solo en el que lo recibe, sino también en otro que también se ve favorecido porque aumenta sus ventas y toda la cadena productiva que genera en la economía. Podemos decir entonces de que esta decisión del presidente, genial en mi manera de verlo, porque está viendo una situación de forma holística, ayuda a los empleados con un salario mínimo, pero también sale a proteger a la micro pequeña empresa. La grande se sabe de sobra que tiene la capacidad de resistir o ya está pagando un poco más del salario mínimo, entonces le afecta en lo mínimo. Y si a eso le agregas la última decisión del presidente para terminar de complementar, de dar un nuevo paquete alimentario que impacte positivamente en el mercado para evitar la inflación y que la gente no se quede nada más con la ilusión de que recibió un incremento, pero se le fue en una inflación desmedida, el presidente toma la decisión de también impactar y con una acción muy inteligente. Estamos en un país de libre mercado, no podíamos regular el mercado, pero sí podemos impactarlo para que no haya alteración de precio. Los acaparadores se quedaron viéndose las caras, porque qué chiste tiene que puedan acaparar productos si ellos saben que la demanda baja, en función de que la población está recibiendo un nuevo paquete alimentario. Entonces, con esto se logra una medida 360, donde favoreces al empleado, evitas la distorsión del mercado con una inflación desmedida que le anule su incremento, y por el otro lado proteges a la micro, pequeña y mediana empresa para que no vayan a haber despidos o vaya a haber cierres de algunas empresas. Muy bien, y sobre eso vamos a hablar al regresar de la pausa, el papel también de instituciones fiscalizadoras como la Defensoría del Consumidor y otras que están verificando que tras el anuncio pues ya se habían registrado algunos incrementos de productos de primera necesidad y que no se continúen generando. Va a ser parte de las preguntas para Juan Pablo Durán al regresar de la pausa. Juan Pablo, decíamos antes de la pausa, importante también el trabajo de la Defensoría del Consumidor que ha estado realizando operativos, nada menos ahora, pues decía que habían estado chequeando y habían encontrado alrededor de 200 negocios con productos incrementados y que iban a aplicar la ley de hasta 500 salarios mínimos de multa a quienes estén, incluso desde el momento del anuncio del aumento del salario mínimo, especulando precios o incrementando o acaparando producto. Una situación que pues no debería de darse, pero que es una realidad que en algunos casos se da y eso es importante controlarlo. Fíjate que esa parte también es aplaudible porque tal vez con esa acción es que se termina de cerrar toda la gran decisión del presidente. No es justo ni es correcto jugar con la alimentación de la población. Quien se dedique a vender cereales, a vender alimentos, debe de entender que él puede ganar perfectamente buenos márgenes de rentabilidad, pero no puede aprovechar un momento que hay un incremento salarial para antojadizamente querer triplicar sus ingresos. Eso es lo arbitrario, pero además es ilegal. Y recuerdo muy bien las instrucciones precisas del presidente a la Defensoría del Consumidor que se activara, porque a pesar de los esfuerzos gubernamentales por impactar el mercado, siempre va a haber alguien que tiene alguna posición dominante porque tiene mayor capacidad de intentar distorsionar el mercado. Esa es una distorsión. Cuando sin ninguna causa vos le trasladás al consumidor final un incremento que no tenés por qué. Diferente cuando tú puedes justificar, miren, mi factura se incrementó $10,000 y yo tengo que canalizar esto con quien me consume. Eso es razonable. Pero si tú no puedes probar eso y simplemente porque viste una oportunidad haces un incremento de los productos básicos de la canasta, de la alimentación de nuestro pueblo, ahí sí va a haber mucho rigor. Yo entiendo que nuestra Defensoría está muy activa, vigilante en todo el país, de que no se cometan estos abusos y estos excesos, que por supuesto en ningún lugar del mundo son aceptables. No, y sobre todo porque el aumento va hacia un sector bien específico y que hay del resto de la población, que no va a haber un incremento o que está ya en el mínimo, en ese límite. En ese límite,
y hay un incremento generalizado de precios. O sea, al final se va a terminar viendo afectado en su economía, pues el dinero no va a todo el alcanzar. presupuesto familiar, obviamente. Es importante. Ahora, ¿cómo garantizar que no se registre una inflación a raíz de esta situación, Juan Muy Pablo? bien. Las medidas están. El mercado funciona en libertad. Y el estado ideal de las cosas, siempre he creído en eso, una frase muy, muy sentida, de que debe de haber tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. Bien. El Estado debe ser el árbitro, debe ser el que saca la tarjeta amarilla o la tarjeta roja cuando un competidor del mercado no se está rigiendo por las reglas mismas del mercado. Y a propósito lo está distorsionando. Aquí hemos tenido historias negras, acordate la historia de las harinas en aquel tiempo, cómo se pusieron de acuerdo dos empresas y al final no me quiero imaginar la enorme millonada que le robaron a la población por un acuerdo entre dos empresas. O sea, se pusieron de acuerdo, ni vos le bajás ni yo le bajo, y forzaron un precio que no era el real. O sea, ni siquiera se hicieron competencia entre dos, mucho menos entre más. Y hubo una tremenda crisis de los panaderos, que se desató una crisis porque ahí le bajaron la calidad a nuestro pan. Perdimos el pan rico que teníamos antes, a raíz de que dos empresas de gran posición dominante en ese momento, bueno, al final terminaron condenados, pues. O sea, no estoy contando nada que no haya terminado en un proceso judicial donde hubo condena y multa, que me parece que fue ridícula para todo el daño que le hicieron al país, sí. Pero es que es increíble, cuando alguien adopta una posición de manipulación de precios, el daño que le hace a los consumidores es enorme. Y eso es lo que está pasando. Te voy a poner un ejemplo. Aquí hay varios ejemplos donde hay competencia real y bien se siente. Las telefónicas con todo y todo han entrado en competencia y son 4 empresas de verdad compitiendo. Y uno siente como consumidor que tiene alternativas. Pero cuando en el mercado eso no existe, es peligrosísimo que entonces algunos se pongan de acuerdo y lo distorsionen. Y ahí es donde el Estado debe ser lo suficientemente robusto y fuerte para cortar de tajo eso, que esas han sido las instrucciones del presidente. Hagan todo un monitoreo a nivel nacional, verifiquen y asegúrense que nadie esté utilizando antojadizamente una manipulación de precios, y si alguien lo hace, sentemos precedente que eso no lo vamos a permitir. Porque eso sí es válido hacerlo por Estado, no está regulando precios. Porque regular precios pues es contraproducente, pero sí estás evitando los abusos que el mismo mercado genera y se distorsiona cuando no hay un Estado fuerte y robusto que se asegura de que todo se haga con transparencia. Ahora, ¿cómo hacer para que muchas pequeñas y medianas empresas informales pasen a la formalidad? Porque es un universo, las estadísticas lo demuestran, 80 y tanto %, o sea, es un pastel muy grande que podría ser incorporado y traer un beneficio mayor a la economía. Soy un convencido que la formalización de las empresas informales no se hace por decreto, se hace por educación financiera. Y Bandesal, en su brazo de entrenamiento empresarial, ha habilitado ya un área puramente de educación financiera. Si el comerciante o el microempresario o pequeño empresario informal supiera toda la cantidad de dinero que está perdiendo, toda la cantidad de oportunidades que está perdiendo, todas las facilidades bancarias que está perdiendo, todo lo altísimo que le cuesta su dinero por no estar formal, si tan solo alguien se los explica, te aseguro que voluntariamente miles y miles de informales van a empezar a formalizarse. Es que la lógica dice de esta gente es, no, si yo me hago formal, voy a tener que pagar siempre. Sí. Ya me quedo amarrado y voy a tener que pagar, y cuando no tenga con qué pagar, ahí voy a estar en problema y me voy a enjaranar. Porque nadie le ha explicado los grandes beneficios de estar formalizado. Usted que es informal paga el 35% en un crédito, pero si fuera formal no va a pagar más del 12%. Es tan simple como eso. Se va a ahorrar 3 veces lo que está pagando. Si usted es informal, a usted no le dan mucho dinero en ningún banco, pero si es formal le dan mucho más. Si usted es informal, no se puede quitar el IVA de lo que usted compra, pero si usted fuera formal, usted paga el IVA, pero luego se lo pasa al otro. Entonces, simplemente va favoreciendo. Si usted es informal, usted no puede descontarse nada, simplemente todo lo absorbe. Pero si fuera formal, puede irse liberando de algunos pagos que puede hacer por depreciaciones y otros temas importantes que tienen los formales. Aquí lo que falta es un proceso de educación financiera.
Y mira el presidente, no se le da ni un solo detalle. Ha formado un equipo de educación e inclusión financiera, donde participa Bandesal, participan los 3 bancos estatales, los lidera el Banco Central de Reserva, está el Ministerio de Educación, está la Defensoría, estamos los involucrados en un megaproyecto de educación e inclusión financiera. Cuando la gente comprenda que ha sido engañada al creer que pagar impuestos con eso va a tener problemas, va a empezar a formalizarse a gran escala. Y nosotros creemos que eso lo vamos a ir logrando gradualmente de una forma muy positiva. Eso va a ayudar a nuestra economía, pero también va a permitir que nuestra economía, cuando la escaneemos, no salga tan deforme. Cuando te digo deforme, es que muy pocos grandes, unos cuantos medianos, ya más o menos algunos pequeños y la enorme cantidad de informales. Esa es la pirámide de nuestra economía. Sí. Pero esa no es una economía sana. La economía sana es que hay abundantes empresarios grandes, hay muchos más que son medianos, hay una gran fila que ya son pequeños y en la base hay, pero no esa descomunal cantidad que tenemos nosotros. Lo que nos refleja es una economía anémica. ¿Pero por qué tenemos una economía anémica? Dime tú, en los últimos 50 años, 100 años, ¿quién se acordó de que aquí hay micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Cuándo usted había recibido un beneficio como el que ahora está recibiendo en las condiciones que le está llegando a estos 600 millones de fila empresa? Y que no me digan que no hubieron razones. Aquí hubieron razones de sobra. Aquí se gastó dinero y se malbarató dinero para todo, menos para pensar en la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, la gente ha vivido y sobrevivido por su propio esfuerzo. Pero jamás hubo una mano del Estado y mucho menos de un presidente que pensara priorizando la micro, pequeña y mediana empresa. La forma apasionada en que nuestro presidente lo está haciendo, cuando claramente dice, este dinero va para la micro, pequeña y mediana empresa. Quiero respaldarlas ahora que vamos a recuperar la economía. Quiero apoyarlas para que no se vean afectadas por el incremento del salario mínimo. Eso no lo habíamos visto antes, hombre. O sea, estamos viendo a alguien que sí se acuerda de ellos. Y ahora sí vamos a ir soltando los nudos gordianos. Tal vez en un momento me das chance de contarte lo que estamos haciendo en Bandesal, para ir soltando esos nudos gordianos que permitan que el micro se haga pequeño, el pequeño se haga mediano y el mediano se haga grande. Es que también hay gente que dice, no, es que la gran empresa es la que genera más empleo, o el mismo gobierno, y realmente está en los micros y pequeños empresarios la mayor cantidad de empleos que se generan. Te estoy hablando que no menos del 70%, no menos jamás del 70% de los empleos los genera la micro, pequeña y mediana empresa. Y ahí pues eso está probadísimo. O sea, es un segmento que hay que cuidar, que hay que apoyar, pero hay que hacer lo que entre a ese círculo virtuoso. Vos no tenés por qué ser más de 2 años micro, no más de 5 años pequeño, ese buen punto, no más de 10 años mediano. O sea, ¿por qué tenés que envejecer siendo micro, pues? Y pagando el triple, el quíntuple de lo que deberías de pagar. Y trabajando nada más para una institución financiera. ¿Por qué? ¿Acaso no hay un Estado que se acuerde de tirar una política transversal de respaldo a la micro, pequeña y mediana empresa? Que es lo que ahora está haciendo el presidente. Cuando desde Bandesal ejecutamos 4 acciones simultáneas, nosotros no solo damos créditos en mejores condiciones que el resto de la banca, nosotros somos entrenamiento empresarial. Porque entendemos que no venimos de familia empresarial. O sea, el 99.9% de los salvadoreños no venimos de familias empresariales. Nuestros padres con gran ilusión nos crecieron con la ilusión de que fuéramos empleados. Para que tenga un buen empleo, mi hijo, que estudie acá y gradúe esto. A nadie se le ocurrió enseñarnos cómo era ser empresario, porque no eran empresarios. Muy bien. Si el Estado no desarrolla toda una política para cultivar, motivar, que nazcan nuevos empresarios, la economía va a seguir con unos cuantos. Por eso le estamos dando tanto ímpetu y tanta fuerza a lo que es el entrenamiento empresarial en Bandesal. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, ya regresamos, estamos conversando con Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, este último segmento de la entrevista lo dedicamos a ustedes, a su participación a través de las redes sociales para nuestro invitado Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal, de la voz de Mao Hernández. Mao, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a don Juan Pablo Durán. Vamos con algunas participaciones en esta noche donde llueve fuerte sobre la capital, por cierto. Así que a tener las precauciones. Saúl Herrera nos dice: las reformas al banco y el rescate a la MIPYMES ha mantenido a flote a muchos empresarios. Yo conozco 2 negocios que han salido adelante de la pandemia gracias a los programas de ayuda de Bandesal. Es un trabajo increíble, asegura Saúl Herrera.
Samuel Omar nos escribe: buenas noches, pregunto a su invitado, ¿qué pasará con las empresas que inician operaciones? ¿Tendrán alguna ayuda con este subsidio? Facundo López finalmente nos dice: conozco casos de personas que gracias al préstamo de Bandesal pudieron mantener su empresa y pocos empleados que sin duda aportan mucho a nuestra economía. Vamos al set para las respuestas y comentarios de don Juan Pablo Durán. Eduardo. Muy bien. Bueno, ahí estaban poniendo algunos ejemplos de pequeñas y medianas empresas que ya han recibido ayuda. Me imagino todavía no ha sido entregado, pues. Te voy a comentar algo, Eduardo. Específico. Yo primero agradecerle a los buenos salvadoreños que se pronuncian, porque así como somos buenos a veces para criticar lo negativo, también es lindo poder oír cuando nos sinceramos ante las cosas buenas. Que los comentarios vengan en positivo, Bandesal, es el resultado de un enorme esfuerzo que estamos haciendo, comprometidos con la visión del presidente Nayib Bukele. Yo siempre en estos programas le rindo un agradecimiento al personal de Bandesal, porque con horarios extendidos, trabajando fines de semana, trabajando a veces hasta días de vacación, la gente lo hace de buen gusto. Somos un banco plenamente nacional, podríamos estar ya en vacaciones y sin embargo estamos trabajando plenamente, a todo vapor. ¿Por qué? Porque consideramos de que este es un momento histórico para el país. Recientemente me di una cruzada por Santa Rosa de Lima, San Francisco Gotera, Corinto, en Morazán, imagínate, los sectores allá. Y sin embargo, con alegría podía ver que se me acercaban empresarios a darme las gracias, a decirme, mi empresa me la salvaron. Si no hubiera sido por el préstamo de Firempresa o por un préstamo de Bandesal, estamos llegando a nivel nacional. Para ser un banco que apenas hemos abierto San Miguel y vamos a abrir Santana, y que todo lo tenemos que manejar desde acá porque no nos dejaron nada, o sea, era una cosa enconchada. Entonces, la decisión del banco es seguir trabajando a todo vapor. Nos estamos cada vez especializando más, estamos siendo más disruptivos y más creativos en cada uno de los aspectos. Cuando nos estamos involucrando ya en un plan para convertirlo en uno de los bancos digitales del país, es porque entendemos que ese es el futuro. Toda operación se tiene que hacer desde la comodidad de tu oficina o de tu casa. Firempresa nos está dejando una enorme enseñanza. La capacidad de responder, la capacidad de resolver, la capacidad de buscar alternativas, cuidando siempre los apetitos de riesgo, los niveles de riesgo que hay que manejar, porque déjame decirte que Firempresa va a culminar, cuando nosotros le rindamos un informe al país, con una cartera cercana a los 500 millones de dólares en créditos. 500 millones de dólares en crédito, un poquitito más, tal vez unos 503, 505 millones de dólares en crédito. ¿Qué va a significar eso? Que 147 millones van a quedar en el sector informal y los demás van a quedar en el sector formal y que nosotros tenemos que recuperar ese dinero. Entonces nosotros estamos conscientes que todo lo que hacemos tenemos que poner algún filtro. Por eso es que nunca le pudimos ayudar al que estaba en mala categoría, porque todos los créditos de Bandesal por Firempresa, aún los que llegan a 500 mil, no nos dejan una garantía real. Lo que nos dejan es un pagaré. Y nosotros sabemos que el respaldo más grande es que esa empresa nunca ha dado problemas de morosidad en la banca. Y no va a perder su buen récord por no pagar un crédito que ha sido tan generoso y tan bondadoso con ellos. Entonces, estamos inclusive con antelación preparándonos para toda la recuperación que el Estado va a tener. Porque una cosa es lo que ha sido subsidio, que es dinero no reembolsable y Correcto, se entiende, claro. Pero eso no llega ni a los 100 millones. Y otra cosa son lo que sí va a haber que reembolsar a paso lento, si tú quieres, en 10 años, pero obviamente va a ser un dinero que semestralmente le vamos a estar haciendo llegar al Ministerio de Hacienda. Preguntaba una de los televidentes, ¿qué pasa con quienes están iniciando operaciones? Posiblemente no apliquen a esto, pero hay otras, me imagino, otra línea de crédito especiales. Claro, los que nazcan, funden o creen empresas de aquí para allá no van a poder ser subsidiados porque ya no es un tema en el que ellos tenían una planilla y ahora se les distorsionó, sino que están naciendo en una nueva realidad. Claro. Entonces, no pueden ser objetos del subsidio, pero obviamente les recomiendo que se mantengan cerca de Bandesal, porque allí es donde van a encontrar los mejores financiamientos en las mejores condiciones para una multiplicidad de líneas. Tenemos 15 líneas en acción y ahí puede escoger a la que mejor le convenga en términos de plazos, periodos de gracia, tasa, etcétera. Siempre somos mucho más flexibles que el resto de la banca y eso nos permite poderlo apalancar para su proceso de crecimiento. Pero además, dependiendo de los proyectos que ustedes implementen, si son proyectos de impacto social o de impacto ambiental, nosotros podemos hasta darles asistencia técnica, hacerles estudios técnicos con fondos no reembolsables, que nosotros disponemos para eso.
O sea, el banco también apoya ese cuarto brazo que tiene. En algún momento, cuando son pequeños y se van a convertir en medianos, el problema más grande que enfrentan es que no tienen suficiente garantía. Claro. Pues nosotros manejamos el Fondo Salvadoreño de Garantía. Y con eso podemos ponerle la mitad de la garantía de su crédito. O sea que si va a prestar 1 millón, Bandesal lo respalda con medio millón. Y el otro medio millón, pues ya pone su propio edificio y todo lo demás que puede poner de forma inmobiliaria. Ahí es donde vamos soltando los nudos. Esos nudos gordianos que no dejan crecer al empresario. Si vos sos pequeño, pero ya tenés mercado, tenés experiencia, tenés posibilidades de vender más, de comprar más, pero lo que te falta es más dinero. Y tú dices, medio millón no me sirve, yo necesito 1 millón para crecer más rápido. ¿Cómo hago si mis garantías no me dan? Ningún banco te va a apoyar si no tenés el total de la garantía. Otra vez entra Bandesal con el Fondo Salvadoreño de Garantía y te pone hasta la mitad. ¿Qué estamos haciendo con esa acción? Quitando ese nudo para que el pequeño se haga mediano. Llegando a mediano le damos entrenamiento especializado, es el avanzado, porque ese ya es el último, ya es para mirar, lanzarte ya a ser grande, porque ya entonces sí ya tenés todas las condiciones para ser un gran empresario. Nosotros no estamos queriendo sumarle a nuestra economía una cantidad descomunal de personas y venir a decir datos falseados de hemos entrenado 100,000 personas que van... No, ese dato no te lo va a creer nadie. Pero si yo vengo a decirte al final del periodo, mira, hay 5,000 nuevos empresarios que registrados en Bandesal, entrenados por Bandesal, financiados por Bandesal, están metidos en la economía, eso sí va a generar un efecto positivo muy grande en el mediano plazo. Nos preguntan también a través de redes sociales las personas que perdieron sus empleos durante el tema de la pandemia y que tienen en este momento están buscando la opción de recuperar a estas personas, pues que perdieron obviamente porque la empresa ya no tenía el poder adquisitivo como para estarles pagando, si también podrían optar a un beneficio. Vía subsidio del que estamos hablando, no, porque son para empleados vigentes, Sí. obviamente. Sin embargo, ellos, si se declaran emprendedores, si quieren iniciar sus propios negocios, la gran bendición es que si te sometes a los procesos de entrenamiento de Bandesal y logras que un plan de negocio sea aprobado por nuestro Centro de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial, inmediatamente te conectan con el área de negocios del banco para comenzar tu gestión de crédito. Con altísimas probabilidades que te acompañemos con el financiamiento y puedas despegar ya como empresario. Porque a veces siempre la limitante es cómo comienzo mi negocio si no tengo dinero. Pues aquí está la solución. Demuestra que tenés el ADN de empresario, gradúate de uno de nuestros cursos, muéstranos tu plan de negocio bancable, asesorado por el mismo Bandesal, y ahí mismo te damos un financiamiento en mejores condiciones que en cualquier otro lugar. Hay muchos planes en el banco, lo que estábamos hablando Sí, al principio también. Te estoy Juan hablando Pablo. de que ahorita lo que nos disponemos como buena noticia para los amigos santanecos es que ya, además de haber comprado el local, estamos en el pleno proceso de licitación. Esperamos en 15 días estar asignando a la empresa que va a remodelar el local un hermosísimo local bien ubicado con amplios parqueos que le vamos a entregar a la región occidental, esta vez en Santa Ana. Estimamos que lo vamos a estar inaugurando ahí como a mediados de noviembre. Antes de cerrar el año vamos a estar inaugurando la otra gran agencia regional de Bandesal, que es en Santa Ana. La primera que aperturamos con gran éxito es San Miguel, donde centenares de empresarios ya están haciendo uso de ella, tanto en garantías, en entrenamiento, en créditos, todo lo que los servicios que da Bandesal los estamos llevando también a nivel regional. Esa es de la parte de expansión. También estamos proyectándonos con mucha energía, acelerando el proceso de colocación de Firempresa. Déjame contarte datos actualizados de Firempresa en estos últimos minutitos. Ya hemos rebasado las 45,000 operaciones exitosas, de las cuales 4,533 han sido a empresas formales que han recibido financiamiento Bandesal de Firempresa. 27,035 son empresas informales. Oíme bien, la cantidad de empresas informales que han recibido. Llegamos a 31,568 empresas que han recibido créditos, más 13,503 que recibieron subsidio. O sea, ya rebasamos las 45,000 operaciones en 9 meses de operación del fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas. ¿Verdad? Y me imagino va creciendo. Creciendo, y algunos me decían, y esta ha sido una pregunta permanente que me han estado haciendo, mi mayor temor es si va a haber un cierre de la economía nuevamente. Yo quiero decirles algo, nuestro presidente va mucho más adelante de todos nosotros.
Cuando ahora yo veo las noticias y veo el último Twitter de él, donde nos está contando que ha habido una vacunación récord este día, 74.893 de primera dosis, 10.328 de segunda dosis, 85.291 en un solo día, ¿qué te indica eso? Que cuando venga a ser diciembre, señores, vamos a estar vacunados la enorme mayoría de la población. Y entonces eso nos va a dar un escudo de protección enorme para que nuestra economía se mantenga en el curso que ya está. Ya las cifras dicen que estamos aumentando exportaciones, que se han recuperado los empleos, que el Producto Interno Bruto va a crecer, que por supuesto ya las cifras macroeconómicas empiezan a moverse positivamente. Es obvio que nuestro país, primero Dios, va a ser de los primeros de la región que va a despuntar con su economía. Estar blindados con la vacuna doble, cada uno de los salvadoreños, y ahora que sorprendentemente hasta nuestros niños de 12 años pueden ser vacunados, créanos que el esfuerzo que está haciendo el presidente, ese Ministerio de Salud que es de verdad loable, y cuando uno ve la velocidad, la buena atención que hacen, uno dice, todo esto está en concordancia con lo que estamos haciendo. No vamos a estar arando en el mar, no vamos a estar echándole sal al mar, no vamos a estar metiendo esta cantidad de dinero a la economía para después cerrarla. Pero para no cerrarla hay que vacunarnos todos. Y aplicar los protocolos de bioseguridad y en la mejor aplicar los forma protocolos para que esto tenga colaborar. sentido. En la medida que apliquemos los protocolos, en la medida que nos vacunemos, le estamos dando certeza al país y estamos beneficiándonos todos de que a nivel económico vamos a despegar y vamos a estar muy bien. Muy bien. Juan Pablo, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Creo que ha sido una muy bonita entrevista. Te lo agradezco. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y a ustedes gracias por su sintonía. Regresamos mañana. Buenas noches.